Etortzeagatik. Bueno, el objeto del encuentro de hoy es poner en conocimiento de la ciudadanía la apertura de nuevo de la atención presencial en las oficinas de mediación familiar del Gobierno Vasco, del Servicio de Mediación Familiar del Gobierno Vasco. Retomamos ya la actividad presencial, pero eso no significa que durante toda esta situación de pandemia hayamos tenido las oficinas cerradas. Al contrario, hemos hecho un gran trabajo, hemos atendido de una forma telemática, telefónica, a todas aquellas necesidades, dudas y cuestiones que la ciudadanía ha necesitado. No hemos dejado de trabajar, de funcionar, y hemos estado atentos a cuáles eran las necesidades que los ciudadanos y ciudadanas necesitaban de este recurso. Yo, ante todo, lo que quisiera es daros las gracias a todos y a todas por el esfuerzo, el trabajo en condiciones muy complicadas que habéis venido prestando, ¿no? Creo que habéis sido un ejemplo de cómo tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, y creo que de verdad habéis dado lo mejor de vosotros y de vosotras para poder cumplir con ese objetivo. Así que, por mi parte, eskerrik benetan. Bueno, lo que queríamos era también poner en valor el trabajo que desde las oficinas de mediación familiar hacemos, ¿no? Al final, el servicio lo que pretende es evitar que lleguemos a situaciones judicializadas, en la que, por medio del diálogo, de la colaboración, seamos capaces de resolver esos conflictos que a veces surgen en el seno de las familias, de cualquier familia, ¿no? Y, por tanto, antes de evitar poder llegar a los juzgados, intentar solucionar esas cuestiones de una manera dialogada, con una serie de apoyos que las familias bueno, pues pueden necesitar en unos momentos puntuales. Pero gracias también, porque el trabajo, como os decía, no ha sido nada fácil durante este tiempo, y creo que siempre habéis estado ahí cuando la gente nos ha necesitado. Etapa gogor honetan arazo berriak azala aritu dira eta beste batzuk konpondu gabe geratu dira. Baina behar izan zaituzten pertsonek familia bitartekaritzako euskal zerbitzua edukia izan dute. Mila esker. 2000 pertsona baino gehiagok jo dute euskal zerbitzu publiko horren bitartekaritzara, telefono deiak eta edo posta elektroniko bidez kudeaketak eginez. Más de 2000 personas han recurrido a la mediación de este servicio vasco con llamadas telefónicas o con gestiones vía correo electrónico a lo largo de esta situación de pandemia. Y en solo 3 meses, muchas horas de teléfono delante del ordenador, desde vuestros domicilios, han hecho que seamos capaces de dar esa respuesta, y hemos sido capaces de dar esa respuesta. Pero también han aflorado algunas situaciones nuevas que hemos tenido que atender, y otras que han quedado pendientes y que ahora estamos retomando en su respuesta, ¿no? Pero sí que quiero dejar claro que las familias, cuando han necesitado de nuestro apoyo, lo han tenido. Ahí habéis estado al pie del cañón, y por eso mi reconocimiento de verdad. Gainera, orain, beste urrats bat eman dugu gure zerbitzua indartzeko eta gertutasunerako. Orain arte, zerbitzu hori autonomia erkidegoko 3 hiriburuetan ematen zen, eta hemendik aurrera Tolosako udalarekin lortutako akordio bati esker, Gipuzkoako udalerri horretako lokaletan ere eskainia izango da familia bitartekaritzako zerbitzua. Lo que hacemos además en esta nueva etapa es fortalecer el servicio de mediación en el territorio histórico de Álava y de Guipúzcoa. Tradicionalmente, los recursos de mediación se centraban en la capital. La accesibilidad del resto de los ciudadanos guipuzcoanos era más compleja o menos habitual, y se tenían como más limitaciones a la hora de la accesibilidad y de llegar a Donosti, ¿no? Yo lo que sí vamos a hacer es impulsar ese servicio de mediación. Lo estamos ya prestando en las 3 capitales vascas, y con el acuerdo al que hemos llegado con el Ayuntamiento de Tolosa vamos a abrir un nuevo recurso para ofrecer este servicio de mediación familiar también en esos locales, favoreciendo la accesibilidad a los ciudadanos y ciudadanas guipuzcoanas. Yo simplemente quiero reiterar, y con esto ya concluyo, mi reconocimiento al trabajo que habéis realizado. Creo que ha sido una labor ardua, complicada, pero que
bueno, ha merecido la pena porque hemos dado, hoy hemos intentado dar esas respuestas ante situaciones complicadas a personas que nos necesitaban y que ya con la apertura de nuevo de la atención presencial vamos a reforzar, y también con la apertura de esta nueva oficina de Tolosa. Por lo tanto, muchas gracias, eskerrik asko benetan, y bueno, Gurutze, si quieres ahora trasladarnos un poco cómo han sido las atenciones, lo que hemos hecho durante estos 3 meses, bueno, pues... Bueno, pues lo que hemos hecho, como has comentado, ha sido atención telefónica y telemática para que los usuarios, como personas que estaban interesadas o estaban viviendo esos momentos de dificultad, pues pudieran acceder a nosotros. Esto nos ha dado opción de que hayamos podido estar cerca de las personas que estaban en ese momento haciendo un proceso de mediación en el servicio y no habían acabado. También nos ha dado opción de poder contactar otra vez mediante llamadas de seguimiento con procesos que ya habían finalizado hace un tiempo, pero hemos llamado y hemos contactado con ellos para saber un poquito de cómo llevaban esta nueva realidad. Y también hemos estado en contacto con personas, hemos recibido llamadas de personas que igual en ese momento, aunque no habían participado en el servicio, pues veían la necesidad de tener que consultar, pedir información o trasladar un poco en qué situación se estaban encontrando. Orduan, bueno, gure lana izan da pixka telefonikoa eta telematikoa. Guzti honek lagundu diguna izan da herritarren gertutasun hori izatea. Egia da, garai honetan arreta ezberdinak eman diteula, esan dugun bezala hasiera baten arreta eman ditugu informazio eske deitzen zutenei, eta baita ere gurekin prozesua aurrera ematen izan pertsonei edo ja prozesu hori bukatuta zakeen familiei. Azpimarratu nahi deuz, egia egoera zail honen aurrean egoera berri honeta egokitzeko gaitasuna. Azkenean familiek asko eskertu digute gure deia, jakitea eta interesa azaltzea gehiagiko, eta guk trasladatu nahi dugu baita ere alde hortatik ikusi duna izan dela, beraiek egoera hauen aurrean eman diotela garrantzi gehiago behaien osasun egoera mantentze horri eta gai izan diala egokitzea. Azkenean egia momentu desberdinak edo fase desberdinak izan diala hilabete hauetan zehar. Es verdad que en un primer momento las personas nos trasladaban igual un poco más de inquietud sobre cómo organizarse, cómo llegar a cabo pues, los cambios de custodia, si se podía salir, ¿no? Por otra parte, luego ha habido como un momento en el que las personas ya estaban más preocupadas por la situación económica, había personas que por tema laboral pues, no estaban tan estables como habían estado meses anteriores, y eso pues la dificultad que podía acarrear a la hora de hacer frente también a los gastos que los críos tenían, ¿no? Esta última época, estas últimas semanas, sí nos hemos dado cuenta que ha habido más llamadas en relación a pedir información sobre cómo trabajamos, lo que ofrecemos, qué tipo de respuesta le podemos dar, y para pedir una cita informativa en la cual pues, puedan conocer el servicio. Y bueno, aparte de hacer el seguimiento a las personas que estaban en proceso, que en ese momento el objetivo era una escucha activa y una comprensión ante esa situación, porque al final es verdad que estaban en esa toma de decisiones que igual no había finalizado y eso mismo les generaba más estrés o más ansiedad. Como he trasladado anteriormente, han sido capaces y han tenido una capacidad de adecuarse y hacer lo mejor para la familia y para los hijos, que ha sido para nosotros muy agradecido el escucharlo. Yo creo que un poquito ha sido la labor que hemos ido trasladando y haciendo estos planes. Si tenéis alguna cuestión que os queréis preguntar, algún detalle que queréis conocer. Hola, ¿qué tal? Bueno, Berlín. Quería sobre todo aclarar
esto hace un tiempo era sobre todo un punto de encuentro, ¿no? Para casos de cuando está la custodia compartida y había un conflicto bastante enrarecido entre los dos progenitores, pues se dejaba aquí el niño con alguien y entonces luego venía el otro cónyuge para que no coincidieran, ¿no? Bueno, vale, pues eso esos son dos cosas diferentes. Vale. Sí, explícale tú, Guruche, mejor. Mira, justo estás hablando del punto de encuentro familiar, eso es. Ese servicio sería otro servicio, justo está en la parte baja. Entonces es lo que has explicado, pero nosotros no tendríamos que ver. Normalmente cuando está una familia en un punto de encuentro es que ha habido una sentencia o ha habido un procedimiento jurídico en el cual el juez ha dictaminado una serie de pautas. Entonces todo eso se lleva a cabo en el punto de encuentro y nosotros seríamos un servicio de gobierno vasco que es extrajudicial. Es decir, nosotros ya estaríamos en contacto con familias que no tienen ningún procedimiento jurídico abierto o en este caso si el juez ha dictaminado que tiene que haber un punto de encuentro para que el crío pase de estar con la ama con el aita, nosotros ahí no podemos intervenir porque un juez y hay una sentencia firmante. Serían dos servicios diferentes. De acuerdo. El servicio de mediación tiene que ser algo previo a llegar a esa situación judicializada. Nosotros lo que intentamos es que eso no llegue a un juzgado, que las familias sean capaces con apoyos externos de reconducir esas diferencias que puedan tener de cara a un montón de motivos que puedan surgir. Si ya desde el departamento, desde el servicio de mediación no se pudiera solucionar eso de una forma dialogada, vamos a decirlo, allá se judicializa, entran los servicios judiciales y es cuando ya hay una sentencia y es lo que decía Guruche. Pero eso ya compete a otras instituciones, ayuntamientos también suele haber, diputaciones, en la que se producen esos puntos de encuentro cuando los chavales pasan de padre a hermano. Igual explica que tampoco es solamente para parejas. Este servicio es para familias. Son familias, sí. Que tienen un conflicto Y por algún ejemplo, igual. y que optan a un apoyo profesional. Ese es el apoyo que se da a las familias Sí, lo que el servicio de mediación hace es dar un apoyo a familias que tienen un conflicto en un momento dado, que no son capaces de solucionarlos por sí mismos y piden un apoyo profesional. Eso es lo que presta el servicio de mediación familiar, ese apoyo profesional para intentar solucionar esos conflictos previo a una vía judicial. Eso es. Nosotros en tipo de familias dividimos dos, uno es familia y otro es pareja. Entonces, hay parejas que atendemos antes, durante o después de que ya hayan decidido separarse o poner fin a la relación. Y en ese tipo de familia, en parejas, también trabajamos, pues pueden ser acuerdos de convivencia, es decir, la pareja puede seguir con la relación, pero en el día a día tienen conflictos que hacen que vengan aquí para que consensúen el cómo les gustaría hacer el día a día más fácil y más ameno. Y luego están familias que atendemos, que también hay diferentes casuísticas. Puede empezar, o el conflicto puede ser una herencia, puede ser una persona dependiente y el cuidado entre los hermanos, puede ser una relación entre padres e hijos, ¿no? Al final son diferentes casuísticas que al final es un poco lo que estaba trasladando, que es que nosotros atendemos cualquier tipo de conflicto familiar, todo lo que entre en un malestar, o sea, que sea un malestar dentro del seno de la familia, pues aquí sería un espacio en el que puedan acudir. Y la atención es psicológica y jurídica. Nosotros ante todo somos mediadores, entonces nosotros aquí trabajamos como mediadores. En un momento dado, si esas personas necesitaran especialmente una atención psicológica o jurídica, los derivaríamos a los profesionales que sean expertos en la materia, pero nosotros aquí trabajaríamos en mediación. Y igual si es imposible, es importante decir que son equipos multidisciplinares. Son todos mediadores, pero hay psicólogos, educadores, abogados.
Y al cabo del año, ¿cuántas familias se atienden en todo Euskadi? En todo Euskadi, justo mira, acabo de sacar la cifra, va igual, sí, porque así te doy el número en encima de mi mesa, por favor. Ahí. Ahora tenía aquí los datos de la pandemia y en la memoria que habíamos entregado está en toda la comunidad de Euskadi. Ahora mismo te digo el número exacto. Vale, ya está. Bueno, pues en la memoria del 2019, los expedientes que hemos atendido, en el expediente puede haber diferentes personas, son 2.070 más o menos, y las personas que hemos atendido han sido 11.772 durante el año de 2019. Durante la pandemia serían 2.170, ¿no? ¿Perdón? Durante la pandemia 2.170. Eso es, durante la familia las personas atendidas han sido 2.170. Y yo sigo preguntando, ¿verdad? ¿Con qué grado de éxito? O sea, ¿cuántos de estos 2.000 expedientes, 11.700 personas, en cuántos casos se ha evitado el ir a los juzgados, la judicialización? Vale, eso normalmente nosotros solemos saber cuando más estamos haciendo los seguimientos. Entonces es verdad que no controlamos la cifra exacta. Nosotros sabemos cuántos vienen y cuántos llegan a acordar aquí acuerdos verbales o escritos en un momento dado, porque todos para nosotros son un triunfo. Si ellos han venido y han podido llegar a acuerdos verbales, aunque no haya un convenio o un acuerdo privado escrito, un acuerdo de mediación, perdón, escrito entre ellos, también es un éxito, ¿no? Al final para nosotros lo importante es que ellos poco a poco, como has comentado antes, puedan dialogar y puedan ser capaces de alguna otra forma llegar a acuerdos consensuados. Ahí está, está, de acuerdos firmados. Si quieres eso también te lo puedo mirar en la memoria de memoria en la serie. Serían acuerdos privados o acuerdos, perdón, de mediación en que la pareja ha firmado aquí. Pero no tengo memoria en el momento de Adriana hacer el dato exacto de la memoria. Si no tenéis ninguna cuestión, te damos el dato ese exacto del porcentaje de mediaciones que han tenido éxito y agradeceros el interés para poder comunicar este servicio, que yo creo que es importante de cara a evitar esas situaciones que son más complejas. Luego, el llegar a un juzgado es mucho más duro, más frío y bueno, si se puede evitar y mediante el diálogo llegar a solucionar problemas, pues creo que es un éxito y por tanto creo que el trabajo que se hace desde el servicio es algo a reconocer y a poner en valor. Bueno, pues listo. Vamos a hacer alguna foto para el compañero de noticias de Guipúzcoa. Vale. Si no, hacemos la que teníamos prevista ahí dentro. Eso es, iba a decir que no.